Y hay dos medidas fundamentales que definen el continente de un molde. Es decir, siempre tenemos una medida de contorno, que por supuesto vamos a usar la medida de mayor contorno. En este caso, como yo voy a dibujar la parte de arriba del cuerpo, vamos a tomar el cuarto de contorno de pecho por el largo de espalda. Pero fundamental, pichuchis, es tomarlas bien estas medidas. Si yo tomo mal el contorno de pecho y especialmente el contorno de espalda, el largo de espalda, todo el molde va a quedar mal. ¿Por qué? Porque ese largo de espalda luego nos va a definir las distintas alturas del cuerpo. Es decir, con el largo de espalda yo voy a definir la altura del hombro, la altura de la axila, la altura de la cintura y además la altura de la cadera. Entonces, Alejandra, a trabajar se ha dicho. Fíjense, vamos a tomar con el centímetro el contorno de pecho ajustado, Es decir, yo tomo primero bien ajustadito, ¿está? Fíjense, ella tiene 100 centímetros de contorno de pecho, es el punto en que el centímetro se queda pegado y no se cae, Es decir, 100 centímetros, pero si yo le hago el molde con esta medida, Alejandra no se va a poder, no digo que no va a poder suspirar y decir qué buen mozo es Hermenegildo, va a ser, ¿no es cierto? Yo digo que esa medida siempre hay que agregarle 4 centímetros de holgura. Entonces yo voy a tomar 104 de contorno de cadera, cuidado. Atención, porque esta es una consulta que me hacen siempre. Porque nosotros después, a cada prenda que hagamos, le vamos a agregar una holgura adicional. Si no es lo mismo una blusa, que un saco, que una remera, que un tapado, ¿no es cierto? A cada prenda que hagamos le vamos a agregar una holgura adicional, que no tiene nada que ver con esta holgura de prenda. Estos 4 centímetros, pichuchis, es lo que necesita la tela para dar la vuelta al cuerpo y cerrar con un botón. Si yo no le agrego esos 4 centímetros, lo que le estoy haciendo es un corset. Es decir, sí o sí me toman esas medidas con 4 de flojedad. Y de paso le cuento que cuando uno va a hacer una prenda y una prenda medida, porque de eso se trata, vamos a trabajar mucho sobre la prenda medida, cómo adaptarla para los distintos cuerpos, sepan que en la primer prueba es preferible probar una prenda un poquitito grande y no una prenda un poquitito chica. Si yo hago un pantalón y el pantalón me quedó chico y no puedo levantar el cierre, esa prenda no se puede probar. Hay que volver a hacer otra muestra para probarla. Es decir, siempre es conveniente la prenda apenitas grande y bueno, después en la prueba uno con alfileres tranquilamente, vos sabés, Alejandra, que se toma, se entalla. Es decir, que cuando tenemos duda con una medida, es preferible que zozobre y no que fa falte, Yo sé que las gorditas especialmente tienen tendencia a ajustar el centímetro. Yo me he peleado, a veces tengo señoras acá que vienen al curso y pelean, sobre todo las mujeres, un poquitito grandes, porque el culto a esa cintura mínima es de las mujeres hoy un poquitito grande. Ustedes vieron que las chicas jóvenes hoy prácticamente ya no tienen esa cinturita muy marcada, sino que todas tienen un cordón un poco ancho, que lo ha dado, ese cambio del cuerpo lo ha dado la ropa de cintura baja, la ropa de jogging, esa ropa, ¿no es cierto?, que nos permite relajarnos dentro de una prenda. Es decir, ya la mujer que tiene la cinturita muy marcada, yo le diría que es la cuarentona que anda con los taquitos, ¿o no? Si ustedes miren a las jovencitas, todas tienen un cordón. Y bueno, entonces esas medidas las tenemos que tomar con suficiente holgura y cualquier cosita después, en la prueba, corregir y entallar. Otra medida que es fundamental, donde yo voy a realizar el rectángulo, es el largo de espalda. Y yo le diría que si yo lo digo a veces en una clase acá donde hay 30 mujeres y las miramos y están todas sentadas y todas tienen la misma altura. Es decir, sentadas prácticamente todas las tienen la misma altura. ¿Por qué? Porque la diferencia de estatura entre una alta y una petiza no está dada tanto en el largo del tronco, sino en el largo de las extremidades, en el largo de los brazos, en el largo de las piernas. Nosotros los diseñadores que preparamos desfiles a veces, a las modelos de pasarela que miden 1,80, lo que le hacemos especialmente son las mangas más largas y los pantalones más largos, pero los troncos de los sacos, de las camisas le van a todas las mujeres. Entre una alta y una petiza podrán tener 2-3 centímetros de diferencia. Entonces ustedes cuando van a tomar una medida, yo les voy a tomar una medida a Alejandra. Antes de tomarle la medida, cuando estén cancheros con el centímetro, yo ya voy sabiendo qué medida le voy a tomar y tengo que tener en mente una medida de espalda del talle 44-46, que yo sé que son 42 centímetros. Úsenlo eso como referencia,
Porque una mujer muy alta podrá tener 44, 45, ya 46, 47 es un tronco de un hombre. Y por el lado contrario, una espalda de 40, 41, 40, digamos, es una espalda de un chico de 10 años. Entonces yo tengo esa idea de 42. Yo, Alejandra, yo veo que es una mujer grande, robusta, ¿no es cierto? Podrá tener 43 o 44. A ver, juro que no lo medí antes, ¿eh? Yo ya sé qué medida voy a tomar. Y esto se toma, miren, no es bajo, no es donde ella tiene la remera, fíjense, no es donde tiene la remera, sino donde está el quiebre del cuello. Para eso sirve a veces que la persona tenga una cadenita, donde se aloja la cadenita, ese es el lugar, donde se aloja la cadenita. O si no, lo que hay que pedirle a la mujer que tire la cabeza hacia atrás, y es donde quiebra el cuello, o sea que es un poquito altito. ¿Dónde termina la cintura? Nos podemos ayudar con un elastiquito, y en ese punto donde cierra el elástico, cuidado con las chicas jóvenes, las del cordoncito, del cordón en la cintura, porque a veces la parte más angosta de la cintura la tienen por acá arriba, no es ahí la cintura, ¿eh? La cintura como referencia es el centro del ombligo. Les digo como referencia porque bueno, también hay mujeres que tienen el ombligo caído, entonces uno dice, ¿dónde tiene la cintura? No está por allá abajo. Si en ese caso a las viejitas de la cintura caída hay que preguntarle dónde les duele la ciática. Es decir, tenemos esa referencia, donde está el quiebre de la cintura. Entonces, fíjense, yo esta medida la voy a tomar, a ver, así, y tiene 43 centímetros. Bingo, Alejandra. 43 centímetros. Bueno, con esas dos medidas, esperamos un ratito ahí que te seguimos, ¿eh? Vamos a empezar a dibujar el rectángulo. Fíjense, habíamos tomado 104 de contorno de pecho, que serían 26 centímetros. Fíjense, yo tomo 26 centímetros, me hago la marquita acá y me hago la marquita acá, ¿no es cierto? Yo no confío mucho en la escuadra. Entonces lo que hago, me dibujo la línea, yo sé que en las dos puntas tengo 26 centímetros, ¿sí? Y ahí tengo. Y me voy a dibujar, sí, la parte superior, que lo hago en escuadra, por supuesto. Pero acá es donde no confío en la escuadra, porque las escuadras a veces se nos van, se nos empiezan a choquear los moldes, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer, el largo de espalda que dijimos que tenía 43 centímetros, yo voy a hacer acá, miren, 43, y también lo mido de este lado, 43. De esa manera me aseguro que este molde está bien plano, está bien rectangular. ¿Está? Sí, por supuesto, uno de los laterales lo voy a tener que hacer en escuadra. ¿Está? Entonces, miren, me dibujo, y acá empezamos, ¿sí?, a dividir ese molde, porque yo tengo acá el continente, lo que contiene al cuerpo de Alejandra, y acá sí, Pichuchi, tenemos nuestra famosa ley del salamín, que les cuento, es válida para hombre, dama, niños y bebé. Es como dividir este molde tipo salamín, es decir, si yo tenía 43 centímetros, voy a dividir un décimo, mitad y mitad. Yo a mis alumnos acá en la escuela les digo que todos juntos digamos, a ver, ustedes en casa, un décimo, mitad y mitad. ¿Qué significa eso? Fíjense, un décimo de 43. Si yo tengo 43, un décimo es correr un lugar la coma, 4,3. Si no se compliquen, no los estoy complicando con fórmulas extrañas, es correr un lugarcito la coma del largo de espalda, ¿está? Entonces hago 4,3, tengo esta medida ahí, ¿sí? Y de lo que resta, que sería esto, mitad y mitad. ¿No quieren hacer la cuenta? Miren lo que hago. Doblo el centímetro por la mitad, ahí. Pues yo sé que hay mucha gente que le cuesta esta cosa de las divisiones, las matemáticas, ¿no es cierto? Entonces hago un décimo de lo que resta, mitad y mitad. Y sí, ya les estoy contando algo. Fíjense, si yo una de estas mitades, que me quedó 19 centímetros aproximadamente, lo prolongo hacia abajo, voy a tener no solo la cintura, sino que tengo la cadera, la altura de la cadera. Entonces vamos a dibujarlo también, 19 centímetros, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí? Y ahí termino y ahí tengo la cadera de la persona, ¿está? Entonces fíjense que con esta simple fórmula yo ya logré tener la altura del cuello, la altura del hombro, acá ven la línea de hombro, la altura de axila, la altura de cintura y la altura de cadera. Es decir, con dos medidas que yo le tomé a Alejandra, ya tengo dividido horizontalmente al molde, todas las medidas horizontales, digamos. Y ahora sí vamos a empezar a dibujar los contornos de cuello, ¿no es cierto? El contorno del cuello
Lo toman si quieren, pero yo ya sé que le voy a tomar el contorno del cuello a ella y va a tener 36 centímetros. Porque 39 centímetros ya sería un talle 56, 60 y 40 centímetros ya es un cuello de hombre. Yo les diría que el 80% de las mujeres tiene 35, 36, 37. ¿Cómo se toma ese contorno? Venís, Alejandra. Se toma en la base del cuello, fíjense, 36 centímetros, Alejandra, ya te tengo conocida. Se toma en la base del cuello, juro, decir la verdad, juro que no le tomé las medidas. Pero eso es lo que les cuento, que uno ya tiene, ahora les voy a contar algo de eso. 36 centímetros se toma con un dedo adentro, porque se supone que si yo le hago un cuello así, tengo que poder meter el dedo para abrochar el cuello. Y les cuento de paso que la medida no es una abstracción, no es una cosa, es decir, que viene del cielo. Si yo tengo que ir tomándole las medidas, tengo que ir observando el cuerpo de la persona, porque esto que estoy dibujando es en 2 dimensiones, digamos, el cuerpo de Alejandra. Es decir, yo tengo que cuando termine este molde, ver el cuerpo de ella, no como una abstracción. Realmente en este molde yo tengo que ver el cuerpo de ella. Porque a veces nos pasa que vamos dibujando y nos queda una cinturita chiquita y decimos, no, no tiene esa cinturita. Traten de hacer eso, de visualizar el cuerpo de la persona. Entonces, ¿cómo vamos a dibujar el escote 36? ¿Qué pasa? Yo estoy dibujando un cuarto de molde acá, pero este cachito de acá atrás no es el cuarto de contorno total, porque el contorno tiene 36, pero la mayor parte lo absorbe el delantero. Entonces, este pedacito del trasero, ese pequeño pedacito del trasero, es la 6ª parte del contorno de cuello. Una mujer que tiene 36, como es el caso de Alejandra, son 6 centímetros. Ayúdame a hacer las cuentas, Alejandra. 6 centímetros, ¿sí? Piensen que un chico de 8 años tiene 5, porque tiene 30 de contorno de cuello. Un hombre de 40 de contorno de cuello, de 42, tiene 7 centímetros. O sea que esa diferencia varía muy poquito. Un bebé que tiene 24 de contorno de cuello, cuando tiene 4 centímetros. Es decir, que entre 4, 5, 6 y 7 tenemos todos los contornos de cuello. ¿Está? Entonces, fíjense, yo hago 6, 1 para arriba. ¿Por qué digo a veces esta medida no la tomo? Porque para que esto pase a 6,5 tendría que ser una mujer de talle 60, que tendría 39 de contorno de cuello. Es decir, el 90% de las personas van a tener 6, 6,1 milímetros, 5,9. Es mínima la diferencia entre talle y talle. Entonces, Pichuchi, yo dibujo esto bien redondito, como si lo hiciera con compás, y de este punto a esa primera división, ¿se acuerdan que hicimos del décimo? Voy a tirar lo que es la línea de hombro. Y sobre esa línea de hombro voy a tomar la medida del hombro. Si fíjense, yo voy tomándole las medidas y las voy aplicando al molde. La medida de hombro la vamos a tomar, fíjense, venite así, así ven bien, desde ahí, desde ese punto, miren lo que yo voy a hacer. Voy a llevar la mano, y me voy a ir cayendo, y me voy a detener cuando mi mano esté a 45 grados. Ese sería el punto justo, es decir, donde da la holgura que tiene que tomar el hombro. Y esa es otra medida que tengo en la cabeza, 14 centímetros, acuérdense. Una mujer de talle grande, grande, grande puede tener 14,5. Y una flaquita, flaquita, flaquita podrá tener 13 o 13,5. Nunca hay mayor diferencia que eso. Es un gran error, sobre todo para los que hacen talles especiales, es creer que la gorda se vuelve tipo Schwarzenegger, ¿viste? Que terminan, van en unas hombreras así. Porque el hombro, por más que engordemos kilos y kilos, el hombro siempre se mantiene ahí. Bueno, ven, vamos a tomarle la medida a Alejandra, bien cerquita del cuello, y maravilla, tenemos 14, Alejandra. No, es la medida estándar, porque realmente lo vuelvo a reiterar, nosotros engordamos, es decir, por ahí engordamos, sí lo que hay, una gordura típica de la mujer es la gordura del ancho de espalda, pero el hombro, es decir, se va redondeando la espalda, es decir, a partir del talle 46, 48, pero el hombro siempre se mantiene ahí, el huesito está siempre ahí, no tenemos gordura en el hombro, por eso es una medida que se mantiene, y es una medida que los talles especiales tienen que tener especial cuidado, porque el hombro demasiado ancho también hace al cuerpo demasiado cuadrado. Si una mujer gordita con los hombros en su lugar siempre parece un talle menos, que eso es lo interesante y lo que buscamos, ¿no es cierto? No te me vayas, que ahora sí tengo una medida que es fundamental para tomar. Entonces, fíjense, yo voy a dibujar 14 centímetros ahí,
el ancho de hombro, 14 centímetros el ancho de hombro. Y después yo tengo ya para dibujar la sisa, pero es una sisa algo indefinida, es decir, es una sisa que yo no tengo, digamos, sé dónde empieza, sé dónde termina, pero tendría que determinar otra medida intermedia. Y esa sí es una medida fundamental que quiero que la aprendan a tomar muy bien, porque hace a la comodidad de la prenda, que es el ancho de espalda. Atención, pichuchi, si yo el ancho de espalda lo tomo mal, chico, la prenda después resulta muy incómoda en la postura. Por eso también, vuelvo a reiterar, es otra medida que vamos a tomar con un poquito de flojedad y es preferible que equivocarse de más y no de menos. Porque si una prenda quedó un poquito ancha de espalda, arreglarla en la primera prueba no es ningún problema. Si quedó chica de espalda, se arruinó la prenda y se arruinó la prueba. Entonces, lo que vamos a hacer, que la persona se dé vuelta, toma, Alejandra, bajar los brazos, pero suave, lograr que la pichuchi esté relajada. Uno cuando toma las medidas siempre tiene que hacer haciendo un chistecito, en un ambiente relajado, es decir, que la persona no se ponga tensa, porque en general decimos, le vamos a tomar el hombro, las personas así, le vamos a tomar el ancho de espalda, se pone, se contracturan. Lo que tenemos que lograr es que la persona esté relajada y en su posición natural, porque si no la toma de medidas no sirve. Entonces, y otra cosita que les aconsejo, les recomiendo, cuando uno toma las medidas, a pesar de que la mujer que cuando uno le está tomando las medidas tira los ojos para ver, no muestren las medidas. Sí, porque seguramente cuando yo le tome la cintura a Alejandra, ella me va a pelear por 10 centímetros menos. Y a veces eso lo que nos produce, se ríen acá mis compañeros, pero es verdad, todos queremos tener. Aparte hay en el inconsciente colectivo, en el famoso 90, 60, 90, como que las mujeres, si no tienen una medida de cintura, no sirven. No, la cintura se fue agrandando a través de las décadas, a través de los años. Hoy por hoy, yo incluso lo cuento eso porque fines del siglo XIX, el ideal femenino eran 40 centímetros de la cintura. Esta era la cintura de los corsés. Esta era la cintura apetecible de las mujeres. En los años 60, ya del siglo XX, el 90, 60, 90 famoso. Hoy por hoy, 72 centímetros, lo que tomamos como medida ideal, digamos, para un talle 44, ya es una medida chica. Porque las mujeres de talle 44 ya no tienen 72 centímetros de cintura. Tienen 74, 75, 76, porque se fue ensanchando la cintura. El ancho de espalda, fíjense, esto no se toma ni así, ¿no es cierto?, ni así derechito. No sé. Esto es lo que hay que ir con el centímetro y llegar a este punto. Tampoco meter el centímetro hasta allá adentro. El punto en donde la lapicera se pega con el cuerpo, venir en redondito hasta este punto, fíjense, ella tiene 39 centímetros, 38 yo diría, más 2 centímetros de holgura. Si yo no le tomo esos 2 centímetros de holgura, ella no va a poder hacer esto, no se va a poder mover. Entonces, si yo tomo 38 más 2, esperamos un chiquito que ahora viene la brava, viene la cintura. 40 centímetros, fíjense, ella 20 centímetros tiene el ancho de espalda que sería esto. Fíjense, Alejandra es una mujer joven, a pesar de que tiene un talle un poquitito grande, ella no tiene todavía ese cordón en la espalda, pero muchas veces en los talles grandes nos empieza a pasar esto, que esto se va para afuera porque hay mucho ancho de espalda. Cuando sucede eso es porque el cuerpo a gritos está pidiendo la pincita del hombro. Entonces uno lo corre, este punto 2 centímetros y hace la pincita central para dar esa redondez del hombro que sobre todo pasa en las señoras grandes que empiezan a tener esa gordura porque el cuerpo se va venciendo un poquitito también, ¿no es cierto? Entonces fíjense, el primer tramo lo voy a dibujar con regla, recto, con regla. Fíjense, un poquito a ella se le está yendo para afuera, ya viene. Quédate tranquila que nos viene a todo. No, es una gordura clásica y típica de la mujer. Es decir, la mujer a partir del talle 46 empieza a ensanchar la espalda. Los hombres no tenemos ese problema, nosotros ensanchamos por otro lado, los otros, los gordos, ¿no? Y chicos, vamos a hacer esto, fíjense, de este punto a este punto, bien redondito, como si lo hicieran con compás. Y les aclaro, ningún punto a partir del ancho de espalda que se toma en la mitad de la altura de la sisa puede tener más cavadura que este ancho de espalda. Es decir, que de acá hacia afuera va saliendo. Y lo único que me falta para terminar este molde es tomar la medida de cintura, que la vamos a tomar también con un poquito de holgura, menos holgura. La cintura siempre la tomamos un poquito más ajustada. Fíjense, yo en este caso voy a tomar
en ella 88 centímetros, ya con un poquito de holgura, 88 centímetros, que eso ¿cuánto sería? 22 el cuarto, ¿está? Fíjense, esto es lo que tiene Alejandra, que serán 4 centímetros, es lo que hay que tomar, lo que hay que chupar del contorno de cuerpo al contorno de cintura. Eso no se toma todo de costado, porque si lo tomáramos todo de costado, esta prenda siempre empieza a ser bigotes horizontales. Esa medida, esa diferencia entre el cuarto de pecho, el cuarto de cintura se toma mitad de costado y mitad en una pinza central. Es decir, que yo voy a tomar 2 centímetros acá, Pichuchi, vamos, fíjense, 2 centímetros acá, y acá voy a hacer una pinza central que justamente va a tener que tener esos 2 centímetros, uno para allá y uno para allá, ¿está? Y lo termino hacia abajo, y ahí voy terminando, y lo único que me falta para terminar este molde base, esta espalda base, que es nuestro molde fundamental, el contorno de cadera, que eso sí lo voy a tomar siempre, fíjense, ella tiene 118 más 2 más los 4, 122, ayúdame a hacer la cuenta, 61, 30 y medio, ¿no es cierto? Sería 30 y medio, y ahí tenemos la medida, y ahí tenemos la medida de la cadera. Fíjense, de acá yo voy a tomar la medida de cadera, y sí lo que les recomiendo, Pichuchi, en las gorditas vamos a tomar también la primera altura de cadera, que es a los 10 centímetros, porque seguramente vamos a tener que corregir un poquitito, porque la gordita empieza a tener pancita, empieza a tener pancita, empieza a tener esta gordura acá atrás. Hay mujeres gordas que a veces tienen más medida en la primera altura de cadera que en la cadera propiamente dicho. Por lo demás, hacemos un descansito y después, en este otro bloque de este video, yo les voy a enseñar a hacer el delantero, cómo colocar la pinza de pecho. Está como muy entretenido, los espero.